Bien, ya después de haber trabajado balanceo de ecuaciones, cálculos mol-mol, pasamos entonces a cálculos estequiométricos mol-gramo. En los cálculos estequiométricos mol-gramo hay que saber una cosita antes de empezar, y es determinar la masa atómica y la masa molecular. ¿Por qué es importante esto? Porque va a ser utilizado en uno de los pasos del cálculo de los problemas mol-gramo. Entonces, ¿qué deben de tener claro? Masa molecular. ¿A qué me refiero con masa molecular? Aquí ya tenemos nosotros la ecuación balanceada y encontramos entonces que, por ejemplo, cada una de estas moléculas, por cada mol de cada una de ellas, va a tener un valor asignado en gramos. Va a tener un valor asignado en gramos. ¿Me explico? Entonces, empecemos eh, con los que vamos a utilizar. Vamos a empezar con KCl, por ejemplo. Entonces, KCl, cuando está así solito, que representa un solo mol, ese mol que está representando tiene asignada una masa. Entonces, un mol de KCl tiene asignada una masa en gramos. ¿Cómo me doy cuenta yo cuál es el valor de la masa asignada en gramos? Voy a la tabla periódica y busco primero el potasio, la K. Entonces dice que tiene una masa atómica de 39,0983, o sea, aproximadamente 39. ¿Por qué yo sé que esta es la masa atómica? Porque pues aquí lo dice, ¿no? Masa atómica. De pronto en su tabla periódica puede variar de posición. Entonces muy pendiente de en dónde se encuentra este valor. En el caso del potasio, entonces sería 39 aproximadamente. Entonces, vengo nuevamente donde estamos trabajando. Yo ya sé que el potasio tiene una masa de 39 gramos por cada mol. 39 gramos por cada mol. Ya tenemos la masa atómica del potasio. Vamos con la masa atómica del cloro. Volvemos a la tabla periódica y entonces pasamos al otro lado. El cloro, 35,453. Eso es aproximadamente 35,5. Entonces, vamos a colocarlo en nuestro dato. Entonces, yo sé que el cloro va a tener una masa de 35,5 gramos por cada mol. Bien, ahora, ya teniendo las masas atómicas, puedo hallar la masa molecular del KCl. Entonces, ¿cuál sería la masa molecular del KCl? Entonces yo digo, ¿cuántos potasios hay? ¿Cuántas Ks hay? Hay una sola, porque no tiene subíndice inferior derecho. Entonces, como hay un solo potasio, entonces yo coloco 1 y lo multiplico por la masa que tiene. En este caso, 39 gramos por cada mol. A ese resultado le voy a sumar entonces el del siguiente elemento. Cloro. ¿Cuántos cloros hay? Hay un solo cloro porque no tiene subíndice inferior derecho. Por lo tanto, voy a colocar 1 y lo voy a multiplicar por el valor de la masa en gramos que tiene por cada mol. En el caso del cloro, 35,5 gramos por cada mol. Como no hay más elementos, ya termino ahí y hallo el resultado. 1 por 39, pues me da 39, más 1 por 35,35, entonces me daría 39 más 35,5, 74,5. Entonces el resultado 74,5 gramos por cada mol.
Bien, ya teniendo este proceso aquí, entonces yo puedo decir que ya conozco la masa molecular del KCl. Entonces, para reducir un poco de espacio, entonces voy a borrar. Ya sabemos que el resultado es 74,5. Entonces, borremos para tener espacio. Y ya sabemos entonces que aquí tenemos 74 por cada mol de KCl, 74,5 gramos. Por un mol de KCl vamos a tener 74,5 gramos. Bien, ya después de hallar la masa molecular del KCl y sabiendo que nos van a preguntar por gramos de cada producto, entonces nos van a preguntar por el KCl y también nos van a preguntar por el dióxido de azufre. Entonces, por esta razón, vamos a calcular también de una vez cuál sería la masa molecular del SO2. Ojo, importante, estos números no se tienen en cuenta para calcular la masa molecular. No se tienen en cuenta. ¿Listo? Los únicos que se tienen en cuenta son los subíndices, no más. Bien, ya dejando esto claro, entonces pasemos a calcular cuál sería la masa de un mol de SO2. Entonces coloquémoslo aquí en la parte de abajo. Un mol de SO2 equivale a... Entonces buscamos en la tabla periódica el azufre y el oxígeno. Entonces, el azufre en la tabla periódica aparece que tiene 32,065 gramos, o sea, aproximadamente 32. Entonces yo ya sé por aquí que yo voy a colocarle 32 gramos por mol al azufre. Y para el oxígeno, entonces buscamos nuevamente en la tabla periódica. Y el oxígeno que está arribita dice 15,9994. Eso es aproximadamente 16. Entonces, por esa razón, vamos a colocarle al oxígeno que son 16 gramos por cada mol. Bien, y hacemos el cálculo que hicimos ahora. Entonces, ¿cuántos azufres hay? Como no tiene subíndice inferior derecho, hay uno solo, entonces coloco 1 por y multiplico por la masa molecular, en este caso 32 gramos mol, más el siguiente elemento, en este caso oxígeno. ¿Cuántos oxígenos hay? Este sí tiene subíndice inferior derecho, por lo tanto debo de tenerlo en cuenta. Entonces hay dos oxígenos. Ese 2 viene de aquí. Este 2 es este mismo 2. ¿Listo? Ahora, hay dos oxígenos. ¿Y cuál es la masa atómica de cada oxígeno? 16 gramos por cada mol. Y hacemos el cálculo. Entonces yo sé que 1 por 32 me va a dar 32. Yo sé que 2 por 16 también me va a dar 32. Y 32 más 32 daría 64. Eso quiere decir que el dióxido de azufre tiene una masa molecular de 64 gramos por mol. Entonces, igualmente, para ahorrar espacio, vamos a borrar toda esta parte de aquí y vamos a colocar de una vez aquí 64 gramos. Entonces, un mol de SO2, de dióxido de azufre, va a tener una masa de 64 gramos. Entonces, esto de aquí vamos a dejarlo como un dato importante encerrado en una nubecita para que no se nos olvide que tenemos ya esos datos calculados. ¿Por qué calculé el de esos dos? Porque el de esos dos es el que me pregunta en el problema. Es el que me pregunta en gramos de ese problema. Bien. Entonces, primero, ya sabiendo que debemos de poder calcular la masa molecular del elemento que nos estén preguntando en gramos, pasamos a realizar el problema entonces. Primer paso, y este primer paso es el mismo de cuando se resuelven cálculos estequiométricos mol-mol, que es revisar que realmente el problema sea
de mol gramo. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que el problema es de mol gramo? El primero siempre es el dato que me dan. Me tienen que dar como dato inicial mol, no gramos. Me tienen que dar mol. Y me están dando efectivamente como dato inicial mol. ¿Y qué me están preguntando? Ah, ¿cuántos gramos? Me están preguntando gramos. Por lo tanto, el cálculo que vamos a realizar efectivamente es un cálculo estequiométrico mol-gramo. Ya después de que nosotros tenemos identificado que es mol-gramo, lo que tenemos que hacer es determinar gramos de qué nos están preguntando. Entonces nos están diciendo cuántos gramos de cada producto se formará. Los productos son los que están en el lado derecho. Eso quiere decir que tenemos que saber cuántos gramos de KCl se van a formar, cuántos gramos de dióxido de azufre se van a formar. Entonces, como les mencionaba, hay que hacer uno por uno. Segundo paso, verificar que la ecuación esté balanceada. Esta ecuación ya la balanceamos con anterioridad en uno de los videos anteriores, ¿no? Entonces, para que si no lo recuerdan, lo revisen. Ya estando la ecuación balanceada, que sería el primer paso después de verificar de que el problema es molgramo, vamos al segundo paso. Y ese segundo paso lo voy a escribir un poco pequeño para que quepa aquí. Y es realizar ya el cálculo. ¿Cómo se realiza el cálculo? Empezamos igual que con el cálculo estequiométrico mol-mol, que es a partir del dato que nos dan. Entonces, en este caso nos dan como dato 8 moles de KClO3. Ese es el dato que nos dan. Para este caso, ya no tenemos que utilizar un solo factor o una sola razón, sino que tenemos que utilizar dos. Entonces vamos a tener que multiplicar por dos razones o dos factores. ¿Cuáles van a ser esas razones o cuáles van a ser esos factores? El primero, como yo estoy iniciando con mol, entonces va a ser el factor de los coeficientes estequiométricos. Como si estuviéramos realizando un cálculo mol-mol. ¿Y cuál sería el segundo factor? El segundo factor sería entonces la masa molecular de el compuesto que me preguntan. Masa molecular. Entonces, lo primero que yo tengo que saber es qué quiero hallar. Entonces, como vamos a hallar primero el KCl, los gramos de KCl, entonces debo de colocar en la parte de arriba KCl. Pero como vamos a utilizar coeficientes estequiométricos, siempre que utilicemos coeficientes, vamos a hablar de moles. Entonces aquí en este caso serían moles de KCl, que es el que queremos hallar. ¿Y qué va a ir en la parte de abajo? Como les había indicado anteriormente, las mismas unidades que están en el dato inicial, pero sin tener en cuenta el valor. Entonces en este caso sería moles de KClO3. ¿Qué vamos a colocar entonces aquí en la parte de arriba y aquí en la parte de abajo? Vamos a colocar los coeficientes estequiométricos. Para este caso serían, para el KCl, 2, para el KClO3 también sería 2. Entonces, 2 y 2. Listo, ya hicimos el primer paso, coeficientes estequiométricos, ese es el primer factor. El segundo factor, masa molecular. La masa molecular requiere entonces colocar el dato que nosotros calculamos aquí, que tenemos en la nube en el lado derecho. ¿Cómo lo voy a colocar? Coloco en la parte de arriba lo que yo quiero hallar. Como me están preguntando por los gramos de producto, o sea, los gramos de KCl, entonces yo voy a colocar en la parte de arriba gramos de KCl.
Entonces iría 74,5 gramos de KCl. ¿Y qué va a ir en la parte de abajo? Los moles. En este caso, un mol de KCl. Y en todos los casos siempre va a ser un mol. Lo que va a cambiar es la molécula. Entonces, en este caso sería un mol de KCl. Y ahí ya tendríamos entonces la operación matemática escrita y ya solamente queda operar, multiplicar y dividir y cancelar unidades. Entonces, para ahorrar espacio, como ustedes ya identificaron los coeficientes estequiométricos, que es el primer factor, el segundo que es la masa molecular, entonces vamos a borrar aquí rápidamente y pasamos a resolver el problema. Entonces, multiplico primero todos los números que están en la parte de arriba. Entonces, yo empiezo. 8 por 2, que me daría 16. 16 por 74,5, que me daría 1192. Entonces yo lo coloco aquí. 1192. Lo divido por la multiplicación de los números que están en los denominadores. 2 por 1, 2. O sea, simplemente me tocaría que dividir por 2. Cancelo unidades. Entonces, miremos. Tenemos moles de KClO3, moles de KClO3 se cancelan, moles de KCl, moles de KCl se cancelan y al final solamente me va a quedar gramos de KCl. Pero como yo puedo realizar esa operación, 1192 lo puedo dividir en 2, eso me da 596. 596. Entonces, eso me daría como respuesta 596 gramos de KCl. Y ahí ya quedaría resuelta la primera pregunta, ¿no? ¿Cuántos gramos de KCl se formarían? Me faltaría mirar cuántos gramos de dióxido de azufre se van a formar. Entonces, para ello realizamos el mismo procedimiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a imaginar que voy a repetir nuevamente el paso número 2. Solamente que esta vez lo voy a hacer desde acá. 2. Listo. Entonces, parto siempre del dato que a mí me dan. 8 moles de KClO3. 8 moles de KClO3. ¿Qué hago después de tener los 8 moles de KClO3? Lo voy a multiplicar por los dos factores. Entonces, 1, 2. Dos factores. Ya sabemos que el primer factor son los coeficientes estequiométricos. ¿Qué quiero hallar? Los gramos de SO2. Eso quiere decir que aquí tengo que colocar moles de SO2. Porque recuerden que como este es el factor de coeficientes estequiométricos, siempre tiene que ir en moles. ¿Qué coloco en la parte de abajo, en el denominador? Coloco siempre las mismas unidades del dato de partida, pero sin el valor. Entonces irían moles de KClO3. ¿Qué coloco arriba y qué coloco abajo? Pues los coeficientes de la ecuación balanceada. En el caso del SO2 iría un 3. En el caso del KClO3 iría un 2. Bien, ya tenemos entonces el primer factor, que es el de los coeficientes estequiométricos. Vamos por el segundo factor, donde sabemos que debe de ir la masa molecular. ¿De quién? Del que nos estén preguntando, en este caso SO2, dióxido de azufre. Entonces, vamos a colocar en el numerador, en la parte de arriba, lo que yo quiero hallar, en este caso, los gramos de SO2, o sea, 64 gramos. 64 gramos de SO2. ¿Y qué va a ir en la parte de abajo? Pues los moles. Un mol de SO2. Un mol de SO2. Y ya hallamos entonces el resultado.
Multiplico primero todos los valores que se encuentran en el numerador, 8 por 3 por 64, que eso me daría 8 por 3 por 64, 1536. Entonces, 1536 dividido, multiplico ahora todos los denominadores, en este caso sería solamente 2 por 1, que me daría 2. Ahora cancelo las unidades y me quedaría entonces moles de KClO3 se cancelan con moles de KClO3. Moles de SO2 se cancelan con moles de SO2. Solamente me quedarían gramos de SO2. De SO2. Bien. Gramos de SO2. Y hacemos la división, que en este caso pues también da un número entero. Entonces 1536 dividido 2, 768. Entonces daría 768 gramos de dióxido de azufre o SO2. Entonces ya tendríamos nuestra respuesta final para la pregunta. ¿Cuántos gramos se va a formar de cada producto? Respuesta, se formarán 596 gramos de KCl y 768 gramos de dióxido de azufre o SO2. Y eso sería todo lo que se debe de hacer para los cálculos estequiométricos de mol a gramo. Entonces, recapitulando un poquito, lo primero es poder identificar que realmente es un tipo de cálculo mol a gramo. Lo segundo es tener la ecuación balanceada. Lo tercero es saber determinar las masas moleculares, que ya lo expliqué al inicio del video, que son los que están encerrados en la nubecita azul. Posteriormente, entonces, ya pasamos a la resolución del problema, la cual se logra a partir de, primero, el dato inicial que nos dan en moles, multiplicamos por un primer factor, que es el factor estequiométrico, que siempre va a estar en moles y con los números de la ecuación balanceada, y multiplicamos al final por el factor de la masa molecular que hallamos y que se encuentra en la nube azul. Listo, eso sería todo.